Buenos días, tardes, noches. Continuamos el quinto caso de Sherlock Holmes y en la tragedia en los Kew Gardens. Todo comenzó con que íbamos a investigar el robo de unas plantas exóticas y al final acabamos descubriendo que hubo un asesinato. Así que allá donde va Sherlock Holmes siempre hay un asesinato. ¿Quién será el asesino? ¿Holmes o el propio asesino? Todo tiene chicha. Vale. Y ahora, darme un segundo. Sí, a todo esto. Descubrí varias cosas para seguir examinando para el caso. Y sé que tengo que ir al Divino Gremio. Hay como una especie de secta o algo ahí metido. Así que vamos a investigar todo lo que sepamos. Porque encontramos una medalla. Que lo tengo por aquí. Tengo que encontrar las plantas robadas, eso lo sé. Encontrar la planta que se empleó para matarlo, averiguar quién mató y averiguar lo que oculta el gremio divino, el divino gremio. Porque encontramos el emblema de la maceta rota que pertenece a ese gremio. Bueno, y luego está también los proveedores. Es el jardín de Seymour número 3 de Burton. Okay. A ver, un momento. No estas horas me está hablando. Voy a contestarle y vamos a por ello. Vale, continuamos. A ver qué descubrimos aquí. ¿Se quieren hablar? ¡Ay, qué bonito! Mira qué zen. Let us find someone who could help us. Yo sí llego a un lugar así, apartado de todo el mundo, y hay un señor haciendo esas posturas. ¡Buah! Me encanta. Y esos sonidos. Parecen mis tripas. No tengo hambre. A ver. ¡Qué bonito! ¡Ay! Yo me quedaba aquí a vivir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por aquí. Me ha salido... ¿Ana? Debe haber algo por aquí. No, más para acá. Mira el fragmento de maceta. Aquí. Fragments of a flower pot. Me fui a... down here. Es que me fui a la campana A fragment of a directamente. flower pot. Todo de maceta. Y una lona. Vamos a cogerla. Vamos a ver si tiene emblema en el culo. The Kew Gardens symbol. El emblema de los Kew Gardens. Uy, uy, uy. Aquí parece que hay algo más. ¡Ay! Que quiero golpear. Tenía ganas de golpear. ¿No puedo hablar con ese señor o sí? A ver si puedo hablar. Hola, señor que está meditando y haciendo cosas. El gurú. Vamos a hablar con el gurú. Good day to you, sir. My name is Sherlock... I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance. Do not disturb. Disturbed is most definitely the word. Watson. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself, I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment.
Ay, qué bien habla este Listening hombre. to you, I am. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, Ay, the tenía un tatuaje en divine el cuello. syndicate. Glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Our God King's name is Treewan, Green Grand Mystic. Oh, la. Good, good. I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Savia bruta. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy they are. Ay, no. No me vale las macetas con... Bueno, pues vamos a... Do you have friends? None. Not worthy they are. A ver. Emblema de la maceta. No. ¡Ah! ¡Qué Do you torpeda! have friends at Kew Gardens? Pobre Holmes, discúlpame. Not worthy they are. Indignos son. Es que no, ya ves. La botella enterrada tampoco. ¿Y por qué lo he marcado? Se sabía que no. Do you have... None. Not worthy they are. Vale, emblemas. De los que hogar de emblema de la maceta. Ya ves. ¿Tampoco? Hola, hoyos. Do you Fíjate have... que no sé contestarle a este hombre. Y me pensaba que era porque he encontrado las macetas con... No, espérate, si lo he marcado antes. Que aproveche la cena. Do you have friends? None. Not worthy they are. Que me he centrado. Que le he dado rápido. El emblema de los Kew Gardens. We have seen Kew Gardens flower pots. ¿Ves? Es que están las in your yard. macetas. Es que no How entiendo. could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his greenfly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to... Porque find las the 3 quemaron. plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. El tatuaje.
uy, uy. Well, we will leave you to your meditation. Vale. Le dejamos que vuelva a su meditación. Follow my path, and better you will feel. Entonces esta gente ha dejado las llaves. A ver si encuentro alguna cosa. Señor ahí. Oh. Praise the grand tree. Praise it. You came to make a donation? Glory. This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. A ver si hay algo que me llame la atención. Ser que no. This door is locked, but I can try to open it. Ay, madre mía, que la lío. Como ayer. Míralo. No sé si tendrá... A ver, voy a ver si tiene como ayer. Así lo roto todo. Así que tiene, ¿ves? Tiene para moverlo. Es que ayer, madre mía. Me volví loca y luego resulta que podía moverlo. Increíble. Incredible. Qué fuerte me parece. A ver. Y luego es que me lío muchas veces, ¿sabéis? Vale. Si hay otra línea que lo... ¿Qué? Esta no. A ver. Esta. Esta tampoco. Ah, no quiero mover este. Quiero rotarlo todo, que es esto. El L2. Ahí. ¡Ey! Buenas. Aquí estoy tratando de... Mira. Este lo puedo sacar. Ah, vale. Y entonces, a ver si hay otra que sea un poco como más... No hay ninguna que pueda ser... Ah, espérate. A lo mejor... Un segundo. Porque estoy viendo que la... Sí, sí que va a entrar. Y ahora esta. No, esta. Esta no puedo girarla ni moverla. A ver. Vale, esto sería luego. Para que se... Ok, así luego se mueve. Ok, ok, ok. Vale, a ver, a ver, a ver. ¡Uah! Ya me he puesto nerviosa. Mientras, querido Watson. Espera. Este no, este. A ver, este aquí. Y no puedo mover el del centro. Es que el del centro no me... Este no. El del centro no me... No me gusta. Este... A ver, el azul. Si hay otra línea. Creo que no había otra. Tiene que ser esta. A ver, esta... Es para mover... Ah, lo muevo todo. Ah, esto quiero sacarlo. Vale, vale, vale. ¿No puedo moverlo? Dime que sea. ¿Puedo mover? No, este no puedo moverlo. Solo puedo mover los otros dos. Pero es que no me coinciden. Entonces... A ver. Este. Lo meto. Y lo que quiero es sacarlo. Este. Si lo giro... Vale, ese lo voy a dejar así. Porque me... porque sí. Porque tiene toda la pinta. Y ahora el verde que está aquí. Verde, verde, aquí. Vamos a hacerlo al revés. Y ahora el otro.
aquí. Ahí va, ahí va. Ok. Vale, lo tengo todo por aquí, pero me falta... Coincide bien. Es que lo que quiero es sacarlo. Esto puede reiniciar. Pero creo que a lo mejor lo había metido o algo. Este puedo... Ah, espérate, estoy idiota. Creo que puedo moverlo. A ver. Míralo, sé que estoy idiota. Sí que puedo moverlo. Ay, es que me encabezono con otras cosas y no me doy cuenta. Vale, entonces... Este lo movimos. ¡Ah! Espérate. Ah. Ahí y... No, ahí y ahora... ¡Ah! Es que me lía. Ahora. No, yo lo que quiero es meterlo. Ahí. Vale. Entonces, ahora... Entre... Este... El verde... Y... A ver... Este no es... Voy a rotarlo todo. Ahí. ¡Dios, lo he conseguido! Madre mía, qué rayada yo sola. Me... Uf. Que a veces lo simple... Ah. Bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. Es que tienes historia, ¿eh? Que tienes... Y hacerlo así de primera sin haberlo hecho nunca... Bueno, haber hecho más, pero... Hacerlo These así a instruments are primeras... used for smoking opium. Estos instrumentos se utilizan para el opio. Voy a ver si mis ojos de elfo ven algo, pero ser que no. De hecho, estaba callada y súper concentradísima. Si no... A ver... La botella de reactivo. This substance is an alkaloid, the Es un same as alcaloide. in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Guau, esto va a ser el gurú. This Tiene cabinet toda is la full of pinta. chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Pero yo pienso que le ayudó el otro. El que está allí también. A Tengo toda la vast sensación. amount of opium. Madre mía, una barbaridad de opio. Normal. Así de felices están todo el día. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Bueno, vamos a ver si mis ojos de elfo ven algo. Pero va a ser que no. Mis ojos de elfo. Y lo otro... Tampoco ven nada. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. Averiguar lo que oculta el divino gremio. Vale, hay que averiguarlo. Tenemos que encontrar aún la planta que se empleó para matar al señor Montextun. Y averiguar quién mató al señor Montextun. Ok, vamos al espacio de deducción. A ver... ¡Ey! Tengo aquí cosas. Espérate, espérate. Madre mía, aquí tengo tema. A ver, las plantas letales desaparecidas. No está ligado con las plantas. ¿Platas? Ahí se han liado. Sean plantas. Plantas letales desaparecidas. El envenenamiento no tienen que ver. Los ladrones tampoco. La ambición y el estudio de White tampoco. Nada. Esto supongo que será plantas. Las plantas son los ladrones del divino gremio. Vamos a ver. Encontramos por aquí. La secta se llevó todo. El divino gremio robó todas las plantas de la exposición, incluyendo las especies letales. Podrían haberlas usado para asesinar a Montextun. El divino gremio robó todas las plantas de la exposición, menos las letales. ¿Me estará mintiendo? A ver, por un lado, este hombre es químico, el gurú, y tenía marcas en las manos y demás. Pero... luego, cuando estuve investigando ahí en el Kew Gardens, desapareció uno de los trajes de los que... aún tengo que seguir investigando un poco más. A ver, estudios de White. La señorita Margaret White estudia biología en la Universidad de Londres. Plantas, momento, las plantas letales desaparecidas.
Estoy seguro que cuando robaron las plantas de los Kew Gardens fueron incapaces de localizar 3 de ellas. Vale, vamos a seguir, porque creo que esto aún no está hilado. Tengo que ver qué esconden los místicos estos. That would be ¡El enough to armario! perform the most Es que difficult. se me va, ¿eh? Se me va. Armario, aquí está. Mis ojos de elfo no ven nada. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory. Son los mismos que usan en el Kew Gardens. Ah, vale. Ya sé, creo que ya sé dónde tengo que ir. Porque las A bolas de vast opio... amount of... Platillo para fumar de opio. A ver si hay algo. Márcate, platillo. Platillo. Ahí. These instruments are used for smoking. No me sirve de nada. Aquí hay algo. These instruments are used for smoking opium. Para fumar opio. Se ponen ahí en el armario. No me sale nadie del armario. Ok, a ver este señor si me quiere hablar. You ¿Señor? came to make a donation? No, ese está... Glory to Treewan. Creo que está un poco fumado de opio. Parece a mí. Vale, aquí supongo que encontraré las plantas que se llevaron del Kew Gardens. Jaula. A tropical plant. Nothing of interest. ¿Y nada interesante, Sherlock? Si hay una rejilla que se puede abrir, eso es porque hay algo interesante. A tropical plant. Nothing of interest. ¿Cómo que no? Ah, no hay nada de interés. No me lo puedo creer. Vamos a examinar estas. A tropical plant. Nothing of interest. Vale, esta tampoco. A ver, A esta. tropical plant. Nothing of interest. Ay, ay, Sherlock. Hola de flores. These 3 plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Toma ahí. Yo no sé dónde se echará este hombre las plantas, pero es curioso. Bueno, de todas maneras voy a seguir viendo plantas que son muy bonitas. A Mirad. tropical plant. Nothing of interest. Qué bonitas. A ¿Me va a decir lo tropical mismo? plant. Nothing of interest. Pero quería... Me gusta que me diga que no hay nada interesante. Aquí hay otra, vamos a verlas también. Imagínate que encuentro algo haciendo aquí la cansina acá. Uy, terrario con arugas. Arugas, ¿sabes? Orugas. Caterpillars. They are Es que raised como as alimento para food for certain determinadas plantas. plants. Vamos a Let's take them. llevárnoslas. ¡Ay, que me llevo también orugas! ¡Wow! Este Sherlock cogiéndolo todo. Watson, What should we do next, Holmes? ¿qué hacemos ahora? Pues, segundo, que hemos encontrado cositas aquí interesantes. Parece que las plantas letales, el alcaloide y las orugas tienen alguna clase de conexión. ¿Tendrá que ver con el envenenamiento? Vamos a ver. Aquí está, madre mía que no lo encontraba. Preparar las orugas y el alcaloide del laboratorio y realizar el experimento con las plantas letales. Allá vamos. Más cosas. Estudios de White. Perfect Pues... one. We can begin our experiment. Madre mía, vamos a experimentar. Aquí no. Me voy a teletransportar con el mapa directamente. Baker Street. Ahí vamos, Baker Street. Allá vamos. Bueno, mientras tanto vamos a ver nuestras notas. Es la gente interesante, el gran místico verde. Mira, Margaret White. Para mí, que este hombre y este hombre han trabajado juntos. No sé por qué, pero... es posible que me equivoque, pero... Esa sensación. Bueno, como siempre, antes de... Uy, mira, Watson se ha puesto a hacer cosas. Bueno. Hoy no había visto a la señora del otro lado. Tenía que saludarla. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. A ver.
Vamos a ver, experimento con plantas. I imagine that one of these Hacer plants cosas. would be capable of releasing a toxic vapor. A ver, I need to find out exactly how it could be done. venga, I shall vamos begin a now. ver. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Uy, este Sherlock. Empezamos por la Dionaea carnivorus, por la Carlina inebria o por la Florem diabólica. ¡Ay, qué nombre! Esta me la dejo para la última, que tiene un nombre así guay. Vamos a ver esta. ¿No la puedo examinar antes? Vale, supuestamente podría soltarla. No, yo lo que quiero es... No, cogerla no. Soltar. Quiero examinar. A Ahí. prickly plant. Vale. Aquí tenemos las orugas. Vamos a soltarlas. How ¡Ostras! interesting. What a strong and effective defensive mechanism. ¡Qué grande! Vale, eso va a ser que no, pero va mola un montón. A ver esta. Toma ahí, cómo se I las find come, the ¿eh? behavior of predators utterly fascinating. Au. Vamos a ver en esta. La Florem diabólica. Ah, vale. Es que este se las está comiendo las orugas. Caballero, deja de comerse las orugas. Cambiar. Es que o si no, si... Y así... Puedo This soltar plant las seems to have had orugas. no reaction from the caterpillars. Vale, ahora... Suelto esto y cambiamos para probar esta. A ver si no va a llegar la otra. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Vale, la única es esta, que coge y se las come. ¡Ey, qué I buenas, qué find the ricas! behavior of predators utterly fascinating. Es que, por supuestísimo. Ahora vamos a probar el líquido con el alcaloide. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Ah. ¿A qué le pasa a esta? It appears to open after being soaked with alkaloid. Esta se abre, entonces... A ver, si se abre y ahora... ¿Echo las orugas? ¿Qué ocurrirá? Ah, no, calla, que es el otro. It closed again. I believe I saw a small Ha emanado cloud of gas. gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little. I am interested in what Ay. might occur if the prickly plant should shoot at it. ¿Darle una púa? Vamos a ver. Vamos a verter esto en esto. A ver qué es lo que le ocurre. Esta se cierra. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Vale. Pues ahora tengo que cambiarlas. Verter el líquido. Y a ver qué es lo que pasa con la oruga, porque así ya no está la otra comiéndoselo. It appears to open after being soaked with alkaloid. Las otras se cierran y esto lo que hace es abrirse. This plant Vamos a- seems to have had no reaction from the caterpillars. This plant ¿No me deja? a prickly plant. Quiere... Vale, entonces... Y qué curioso, Toxic ¿no? gas with spores. Extraordinary. Claro, porque he dejado esa abierta, entonces la otra... Oh, madre mía. The Uf. plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Sherlock Holmes me da Let us cuenta que el take our tío no caterpillars usa to máscara. the ni nada. Colonial Claro, Collection hostia. Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there.
Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Vamos a hacer más preguntas. Vamos para allá. Antes de nada, a ver. Precisión letal. Con las plantas letales desaparecidas. El divino gremio dejó las plantas en los Kew Gardens para mandar a Monteidun en otro momento. Alguien robó las plantas letales antes de que el divino gremio pudiera hacerlo. Alguien robó las plantas letales antes de que el divino gremio pudiera hacerlo. Yo tengo esa teoría. Sí que es cierto que luego a lo mejor llegaron y robaron, pero si es verdad que no encontraron las 3, pero sí que estaban allí, las 3. Vale, pues entonces ahora vámonos a los Kew Gardens. Vamos para allá. Allá que vamos. Para abajo. Ahí. Me falta alguna cosita más. A ver, averiguar quién mató al señor Montes, averiguar cómo estimular las plantas letales de la colección colonial. Y antes de realizar el experimento, tengo que hablar con todos los sospechosos. Sí, venga, yo creo que ya me estoy acercando al final del caso. Tengo esa sensación. ¡Eh! Se ha visto una puerta cerrarse de repente ahí. Bueno, vamos a hablar con este hombre. Venga, caballero. Are you aware of the Divine Usted Syndicate? esconde algo. The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Esta puerta la he visto abrirse. Tiene que haber alguien, ¿no? ¡Ey! ¿Dónde te has metido? Madre mía, en serio, yo cuando he entrado aquí pensaba que se había abierto la puerta. Bueno, vamos a buscar a la señorita... ¡Ay, no quiero pisarle el jardín! Por aquí. Esta señorita creo que se encontraba por esta zona. El caballero. Your father's death A ver qué does nos seem dice este hombre. highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of Lysip something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes, he came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Iban juntos. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Thank you, young man. We shall see you again soon. Interesante. Venga, vamos a hablar con la señorita. ¡Uy! Vamos echando una carrera. ¡Ué! Creo que estará en el semillero con su semilla, esa señorita. Espérate.
Que me gusta recorrerme todo. Soy así de feliz. Tiqui, 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 tiqui. Semillero. No. El semillero está aquí. Siempre me lío. Aquí. Ey, señorita White. Cuénteme cosas. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. The Divine 320. Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Thank you, miss. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. We need to visit the Colonial Collection. Vale, L1, aquí. Secuencia de los... A ver, vamos a entrar. Tengo que entrar. Habitación de las esporas. Vale, vamos a ver. Esta va a ser la 1. De la habitación la 2. A ver, secuencia. Se tambaleó, fue por la puerta. Esto es como un CSI. Toda regla. Golpeó la puerta para poder salir. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bus. Y alguien le cerró la He puerta para rushed que to no the door, saliera. but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Vale, entonces... Tengo que realizar el experimento. Vale, vamos a ver. Quería ver antes... Ah, sí. Bueno, esto es que lo limpiaron con lejía. The smell is strong. Bueno. It is a detergent. Esto es todo lo que descubrí. Que cambiaron el pomo. Z rota. Y demás. Vale. Entonces supongo que tendré que ir fuera. A ponerlo el agua y eso. Corriendo. According to this, they have light. Sí. Creo que estaban fuera. A ver. Tengo que ir fuera, que era donde está. Ahí vamos.
Me pierdo yo sola. Vale, ya estoy fuera. Ahora tengo que llegar al lugar que encontré. A ver, que estaba. ¿Por qué me pierdo? Yo siempre. Soy una persona fácilmente perdible. A ver. Aquí. Esto me... ¿Por dónde he venido? No quiero ir por aquí. A ver. A ver. Tendré que ir por aquí. Nursery. Quiero encontrar la otra parte. A ver, que era donde estaba para controlar la humedad y todo eso. Aquí quería llegar yo. First of all, I need to visit the Colonial Collection Room to see how those caterpillars dropped onto the vale. deadly plants. A la sala de la colección. Tengo que ir antes a la sala de la colección. Me he adelantado a los acontecimientos. Mira, aquí tengo un mapa. Colección colonial. Está aquí. Colonial Collection. Vale, tengo que ir. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estoy? Era donde estaba. Vamos corriendo, Watson. Cómo me gusta pasearme por aquí. Bueno, ahora mismo, que sepáis, me voy a perder. Nursery. Soy una mujer que se pierde siempre allá donde va. Vamos. Tiqui. Si le hago correr un poquito a Holmes. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Sí, las mantienen ahí en el vivero. Aquí estoy, la sala está ahí. Esta es la sala de la exposición. Aquí está. Palm House. El palmatum. Tiqui. Pues corre, Sherlock, corre. Invernadero. According to this, they have light. Vale, aquí. Pero aquí es donde los robaron. Do not. The plants were here. All of them were stolen. Sí, aquí es donde las robaron todas. Vale, y aquí es colección colonial. Y es donde tengo que hacer el experimento. Vale, a ver. ¿Cómo preparo? ¿Dónde? These plants come from. ¿Dónde las colocaría? Necesitaría algo para colocarlas, ¿no? The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. A ver. These windows were perfectly cleaned. Están impolutas. Ahora tengo que ir corriendo, ahora sí. Ahora que lo he preparado, tengo que ir corriendo a hacer... ¿A dónde he ido antes? Venga, vamos, corre. A Sherlock. Qué vuelta más chula he dado, ¿eh? ¿Cuántas veces?
O sea, que me salía como que pusiera el ojo, a ver si tendría que haber hecho algo más. No lo sé. A ver. Me río yo sola y todo ya. Sherlock. Tiki, 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 tiki. Se ha tocado el ojo. El ojo que todo lo ve. Tiki, 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 tiki. A ver, ahí llevo. Ahí va, ahí va. El conducto de ventilación. Ah, vale, a lo mejor era para llegar hasta aquí, pero yo sabía dónde estaba. Botón de The power encendido. is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. The power is on. The engine has started. The ventilation system is working. Vale, ahora tendré que volver. Sistema de ventilación. Ah, espera un momento, a lo mejor tengo que... Me deja examinar ni hacer nada. Vale. Vamos. Regresar de nuevo. Por el conducto de ventilación. Ya vamos. Tal que Watson. Qué bonito todo. Watson. Aquí estás. Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Vale, tenemos que comprobar si se activan desde los otros dos sitios. Desde los despachos. Vale. Vale, me van a hacer andar, ¿eh? Pasearme, yo que soy fácilmente perdible. Ya vamos. Despachos, ahí están. Los despachos estaban... A ver, Seed House... Ventilación, sistema de ventilación. Enfermería. Vale. Y me ha dicho que... Now we need to see if we can activate the fans desde los from Mr. despachos del Hamish's señor and Hamish y Albert's Albert. space. Este es del director. Aquí no creo que... Porque este sería del... Vamos a ver en este. He encontrado algo. Here it is. Ay, el 320. Cylinder records. Que me he acordado también de esto. Aprovecho y lo pongo. Ya que estoy aquí. These plants, classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Vale, ella estaba. Chemicals. Los químicos, esto ya todo lo investigué. Tengo que ver
Este pudo haberlo activado. Este. Es del despacho. Aquí está el vivero. Oh. Sí, va por aquí. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Vale, este lo tengo activado. Si se puede activar otro, ¿no? Aquí. Aquí hay otro. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Vale, a ver, Watson. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Pobre Watson. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Claro, pero fue corriendo a ver a la señorita, ¿no? No, a ver, los estudios de White no tienen nada que ver. Se usó el sistema. Aquí. Martin Hamish tuvo la oportunidad de estimular las plantas letales en la sala de la colección colonial. Como biólogo habrían tenido el proceso necesario para ello. Es que tiene toda la pinta. Martin Hamish podría ser el asesino. Tuvo la oportunidad de robar las plantas del divino gremio y estimularlas desde su despacho, justo después de encerrar a Montague Dunn en la sala de colección colonial. Es que yo creo que también. Sí. Actuar. Let's go to Scotland Yard. Scotland Yard. Scotland Yard. Vamos para allá. Vamos para allá. Lo mejor dicho. Elemental, querido Watson. ¿Qué opinas? Que te llene de orugas. Perdóname. Perdóname. Hey, Watson. Qué tío más majo. Aquí no tengo que ir. Vamos a hablar aquí con el señor intendente. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiquiti. Vamos para allá. Watson. Tomando notas. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá escapado? ¿Estará allí? Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Mr. Holmes? Ha dicho que está en el invernadero. Martin Hamish is in the large glass... He visto salir corriendo a alguien, ese hombre.
What should we do next, Holmes? Ah, vale, es Watson. Qué fuerte que es este hombre. Está en el invernadero grande. Como aquí todo es pequeño. Los pasillos. Sí, quiti. The seeds of plant speech. Ah, sí, quería ver si encontraba algo más. Me han quedado... A ver, por aquí, lo de la ambición de Albert. Esto. Es que Albert... Pienso que no. Falta experiencia de White. La formación universitaria, la señorita. Desencuentro. Sí, pero es que tiene coartada. O sea, sé que ella no. Así que... El James ha estado todo el rato hablando mal. Que ese hombre... Hombre mal hablado. No es por nada. Pero... El invernadero grande. Vamos. Grande... Espérate. Aquí. Cantan los pájaros. Estoy dando unas vueltas. Es para que digáis, uy, qué bonito es el sitio. Invernadero grande. Clima tropical. Invernadero grande. Mira qué vuelta más grande estoy dando. Yo estoy ahí, madre mía, espérate. Yo estoy aquí, tengo que dar una vuelta. Muy adelante de mi cara. Yo estoy aquí. Madre mía, con lo fácilmente perdible que soy. Tengo que regresar. Venga, Mary, vamos. De hecho, lo quemó todo, el hombre. Vamos para allá. No, es que quería dar un paseo. Las macetas con el símbolo. The symbol is... Hombre, quería haber ido al otro sitio también. Podría haber seguido investigando, pero... According to this, they have... Sí. Asesina tus asesinanzas. A ver, ¿dónde estamos? Ahí sé dónde está. Se nota que han cambiado. Por aquí. Por aquí, por aquí, por ahí, por ahí, por ahí. Ahí. Aquí está. Holmes, my God! Yes. We found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Ah, muerto. No. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Carta. La vida se ha convertido en un infierno. Encuentro insoportable. Dunn merecía morir. Pero no puedo perdonarme por tener las manos manchadas de sangre. Parece que los Jamis siempre han sido víctima de las circunstancias, y yo no soy la excepción. Debo expiar la mea culpa, y lo haré aquí y ahora. Adiós. ¿Por qué? No puedo evitar que se... A lo mejor tendría que haber hablado antes de irme con él. Oh. Podría haber evitado la muerte. A club foot. Bravo, Watson.
That is the key element of this case. Martin James no podía correr debido a la torsión de la tibia producida por su pie varo. Por tanto, hemos de averiguar si tuvo tiempo suficiente para cerrar la puerta de la sala de la colección colonial y activar el sistema de ventilación. ¿Tuvo un cómplice? Vamos a ver. Si hubo cómplice. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Oh. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts Madre and mía, a ver. statements so that we may recreate the events of that morning. A ver, Martin James y Montaigne fueron a ver a Albert en el semillero a eso de las 9:30. Martin James. ¿Cómo lo marco? Ah, vale. Ah, vale, ok. Martin James. No. Fueron a ver a Albert en el invernadero. Vale. El semillero es a las 9:30. Eran alrededor de las 10 menos 20 cuando James y Montaigne salieron al patio trasero. Era alrededor de las 10 menos 20. Salieron al patio trasero. 10 minutos después, Dunn continuó con su con su inspección y entró en la sala de clima tropical seco. James volvió al invernadero. Vale. Martin James mantuvo una conversación con la señorita White a las 10 en punto. A las 10 tuvo una conversación. La señorita White estuvo en el laboratorio hasta las 11 menos 20. Estuvo en el laboratorio. A ver, de esto hasta las 11 menos 20. Y fue cuando vio a James y Albert en el invernadero de los nenúfares. Se reunió con ellos. James fue a buscar a Albert tan pronto como se dio cuenta que Montaigne no se encontraba bien, alrededor de las 10:30. Albert estuvo en el semillero toda la mañana. Vio cómo James volvía de ver a la señorita White a las 10:10. Vio cómo James
Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Es que yo creo que... ¿No? ¿Sabía estimular las plantas? Y me parece que no. Vamos. Guía de White. White tuvo tiempo. Señorita White tuvo 20 minutos, tiempo suficiente para encerrar a Montague. Pudo haber cerrado la puerta y avisado a Martin para que activara el sistema. Martin, Hamish y la señorita White son cómplices y es poco probable que la señorita White tuviera la oportunidad de cerrar la sala de acción colonial. Estarían... Es que, claro, estaba con la cinta, pero... Es que no creo que fuera el hijo, no lo sé. Martin, Hamish y Albert no son cómplices. Es poco probable que Albert tuviera la oportunidad de cerrar la sala de colección. Si hubiera tenido 10 minutos no bastarían para hacerlo. Es cómplice. Fue cómplice de Martin Hamish en el asesinato de Montague Dunn. Su ambición profesional y su situación personal se habían deteriorado por su ruptura con Dunn. La señorita White es una mujer peligrosa, muy capaz de llevar a cabo un asesinato elaborado para su beneficio económico. Más tarde empujó a Martin Hamish al suicidio, se merece la horca. Martin intentó salvarla. ¿La absuelvo o la condeno? Estoy absolviendo a la gente, venga, vamos para allá. A lo mejor estoy equivocada. Es que no creo que fuera Albert el cómplice. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. After the suicide of her accomplice, there is one final trace. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear,
Who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. I am not blaming you, Miss White. You are a young and brilliant woman, trapped in a dull and hostile world. Life has never been easy. Men, in particular. You... It is hopeless. Indeed. Well, it may be true that I cannot yet change the world, but I can spare your life. My life. There is nothing left to save. I have lost everything. Do you hear me? Everything! Ay, que And se you. mata. You were just like all the others. You would abuse and take advantage of a vulnerable woman. I hardly think so. Now just listen to me. I've tried so hard, but I have had enough. Miss White, no! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. ¡No! ¡Ah! ¿Por qué no me da tiempo? ¡Qué rapidez, por Dios! No quiero que muera. This is tragic, Holmes. Are you able to do it? I'm afraid not. ¡Oh! No me da tiempo. No, quiero elegir, quiero salvarla. Sí. Quiero volver a jugar la conclusión, quiero salvarla. Que no me da tiempo. Madre mía. Ah, ha sido increíble, no le estaba dándole que sí, era como sin nada. Es que ha sido muy rápido. Yo no quería que muriera, quería salvarla. Nada, quería salvarla. No quiero... Sí, ella es culpable, pobre mujer. Venga, vamos a absolverla y vamos a salvarla. Vamos a por ella, venga. No quiero que muera. Ostras. Pobre mujer. Venga, vamos. But Holmes, how can you be certain? It is obvious. Sí, I am... venga, Now vamos. that the road has En la conversación, after lo the siento, la voy a suicide of saltar her- así un Very poco. good. Just one Porque minute. ya sabemos qué Whatever es lo are que pasa. Nothing. All right. A ver. Ya va. Oh, señorita. Mr. Holmes, You do not seem surprised, Miss White. Not so please tell. you were wrong. It was... Qué manía la gente con You suicidarse. don't... I am not blaming you, Miss Ay, White. con lo bonita que es la vida. You are a... You, Indeed. my life. And you. I hardly... I've tried. Venga, Miss vamos. White. A prepararse. Preparada. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Vamos. Estoy nerviosa. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Venga, vamos. Don't try to stop me. Uf. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. Ay, qué nervios. No, it's too late. Ay. Well done, Watson. She was quería not que faking. muriera. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Acepto la decisión, quería salvarla. ¡Oh! Quería ver la conclusión. Chum, chum. La conclusión, un paseo a la luz de la luna. El último caso.
Where are you going, Holmes? Vale, entonces se ha Have you quedado... been Vamos a invited ver el somewhere? comienzo del siguiente caso. We have been invited, Watson, We have. Where to? to the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. ¿Qué? Street turnips in homemade juice. And it goes on. I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins. Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. Ahí está, Sherlock. Fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Whitechapel. Ok, vale. Antes de ir a ningún sitio, como vamos a dejar el directo, vamos a saludar a Toby. Hello, Toby. All you need now is a shawl Me and dieron a hasta un mock trofeo. cap and... Y vamos a ver a la señora. ¿Habrá cambiado? No, esta mujer continúa ahí. No sé. ¿Aún continúa ahí? ¿Qué opinas, Watson? No opinas nada. Bueno, pues os agradezco que hayáis estado este ratico conmigo. Hemos acabado el 5º caso y el lunes terminaremos. Bueno, empezaremos este último caso de Sherlock Holmes. Muchas gracias por haber estado ahí y os mando un saludaco. Quiero buenos días, tardes, noches. Nos escuchamos.